à segunda temporada do podcast do Observatório de Regionalismo, o podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os inúmeros temas que abarcam os estudos de regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Meu nome é Bárbara Neves e eu serei a host de vocês nessa temporada. No episódio de hoje, nós teremos conduzindo a nossa entrevista a Júlia Borba, que é doutoranda da Universidade de Brasília e membro do Observatório de Regionalismo, e o João Victor da Mota Batista, que é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e também membro do Observatório de Regionalismo. Bem-vinda, Júlia, e bem-vindo, João. Olá a todos, é um prazer estar aqui no podcast do Observatório de Regionalismo. Nós daremos continuidade aos debates promovidos pelo ODR sobre a nova Constituição chilena. E no evento anterior nós conversamos com o Ricardo Monteiro, ex-constituinte, e hoje nós conversaremos com Pedro Munhoz, também ex-constituinte, e a quem agradecemos o convite, por ter aceitado o convite e estar aqui hoje conosco. Bom, para introduzir um pouco quem é o Pedro, Pedro é advogado, político do Partido Socialista do Chile, foi vereador na cidade de Valdívia entre 2016 e 2020, se elege para a Convenção Constitucional chilena e durante o período de julho de 2021 e janeiro de 2022, ele atua como vice-presidente adjunto dessa Convenção Constituinte chilena. Pedro, es un gusto tenerte acá y ahora empezamos nuestra charla para comprender un poquito más qué pasó desde el rechazo de la Constitución. Y para empezar, ¿cómo ha sido y cómo evalúas el trabajo de la Convención de Constituyente y sus comisiones? Un gusto igual conversar con ustedes, agradecido de la entrevista. Yo creo que lo que ocurrió en el plebiscito de salida para entrar ya directamente en materia va a ser, y valga la redundancia, objeto o materia de muchos análisis durante mucho tiempo. Pero lo cierto es que también esos análisis apremian, es decir, requieren cierta urgencia debido a que la continuidad del proceso constituyente no está asegurada y se están en este momento llevando adelante conversaciones para poder diseñar y llegar a un acuerdo de diseño respecto de un órgano constituyente que pueda darle continuidad a este proceso de un itinerario. Lo primero que podría decir respecto de la evaluación del trabajo es que la ciudadanía en las urnas concurrió masivamente y por una amplia mayoría a decir que el trabajo de la convención, por una u otra razón, podremos después entrar en esa discusión, no fue un buen trabajo, ¿no? Fue un trabajo que fracasó. Muchos han dicho que asistimos a un fracaso histórico. Yo creo que eso es así, que hay que tener la capacidad de autocrítica para poder evaluar el trabajo de la convención con cierta distancia y con cierta objetividad y entendiendo en primer lugar que no hay una razón, que vamos a perder el tiempo si perseguimos una única razón para explicar lo sucedido en el plebiscito del 4 de septiembre. Y yo creo que el trabajo de la convención fue un trabajo que se hizo con mucho pulso, con mucho esfuerzo, con condiciones políticas adversas. Este trabajo inició bajo el gobierno de Sebastián Piñera y finalizó bajo el gobierno de Gabriel Boric, gobiernos de signos muy distintos. A mí me tocó ser parte de la primera mesa de la Convención Constitucional. Para quienes no saben, la Convención tuvo 2 mesas directivas y a mí me tocó ser parte de la mesa que tuvo a su cargo las tareas de instalación y de construcción reglamentaria. Y yo diría que fuimos parte de una institucionalidad bastante frágil, bastante precaria, para la magnitud de la tarea y el peso de las expectativas con que debíamos trabajar de toda una sociedad que estaba revisando y que se encuentra aún revisando. La pregunta fundamental de un pacto social es ¿de qué manera, bajo qué reglas de justicia vamos a vivir juntos y juntas? Entonces creo que el trabajo y podemos, insisto, más adelante
entrar en el análisis más particularizado de las distintas razones, pero yo diría que si bien fue un trabajo que se hizo por la mayor parte de las y los constituyentes de buena fe, había reglas ahí de diseño, reglas electorales que no permitieron, entre otras razones, que la convención fuera exitosa. Bien. Como tú has dicho, esa fue una elección bastante difícil, y también el rechazo obtuvo una votación bastante contundente. Y a pesar de que hay que considerar varios factores para explicar la victoria del rechazo, ¿podrías comentarnos cuáles serían los principales factores que decidieron la elección? Sí, yo creo que hay varios factores que son los principales, no hay una única explicación. Ni fueron las fake news por sí solas, ni fueron las performances individuales de unos u otros constituyentes con más o menos experiencia política, ni experiencia en el ejercicio del liderazgo, sino que son varias razones. Las primeras, creo yo, que hay que identificar, dicen relación con errores o problemas de diseño institucional. El diseño de las instituciones, que es muy importante. Y aquí me refiero a las reglas electorales, por una parte, es decir, se emuló una Cámara de Diputados chilena, pero con algunas innovaciones, como, por ejemplo, la integración de listas de independientes. Yo creo que hay ahí un problema. Por una parte, se veía como una virtud, debido al debilitamiento de los partidos políticos, la crisis, ¿cierto?, que están viviendo no solamente en Chile, sino que en distintas latitudes del mundo. Por tanto, los partidos políticos no estaban en condiciones de representar un pool de intereses que estaban más bien alojados en los movimientos sociales. Y esos movimientos sociales demandaban participar debido a que habían sido de alguna u otra manera, yo creo que eso también merece un análisis más profundo, ¿no?, de alguna u otra manera protagonistas del estallido social que había abierto este camino constituyente. Yo creo que el camino constituyente es más largo atrás y hunde sus raíces en una historia de luchas democráticas mucho anterior, pero yo creo que en los errores de diseño tienen un peso importante. Listas de independientes, la cantidad probablemente, seguir el mismo distritaje de los diputados, etcétera, las reglas electorales. En segundo lugar, la falta de un mayor acuerdo de las fuerzas políticas en materia de funcionamiento básico de un órgano constituyente, ¿no? Esto lo podemos decir hoy día, ¿no? Yo creo que fue bastante difícil la coyuntura que vivió el país. Yo siempre valoré el acuerdo del 15 de noviembre, a diferencia de otros actores políticos ligados a los movimientos sociales y a las listas de independientes. Yo valoro ese acuerdo, pero creo que si uno en retrospectiva analiza los problemas, están esos errores de diseño, está la falta de reglas básicas de funcionamiento y algunas procedimentales que le quitaron mucho tiempo al inicio a la convención y la privó de entrar de forma más anticipada en la discusión de fondo, es decir, en materia de derechos sociales, más poder para las regiones, protección del medio ambiente, paridad o igualdad de género y los derechos de las mujeres, es decir, todas aquellas materias que habían sido las banderas de lucha del estallido social tuvieron una discusión muy tardía producto de estos problemas de diseño, de la falta de reglas y la entrega de autonomía a la convención. Y brevemente, para tampoco extenderme tanto en la respuesta, hay problemas de diseño y yo creo que esos son fundamentales, y se relacionan con otras razones. Esos problemas, esos errores de diseño llevaron a personas que no tenían experiencia en la representación política de la convención, por tanto también ahí las performances políticas distrajeron a la opinión pública de las discusiones de fondo, ¿no? Esas personas no distinguían que hay distintos momentos en la política y que los momentos electorales son uno, pero los momentos de ejercicio de la representación o de gobierno, no era este el caso, no era de gobierno, pero el ejercicio del poder requiere otra actitud, otra performance,
y también problemas de comunicación, ¿no? Problemas de comunicación vinculados precisamente a la heterogeneidad, que también era vista como una virtud, la diversidad. Se decía que el órgano constituyente, que la convención era el órgano más diverso y más representativo de Chile, pero también eso escondía la heterogeneidad y la dificultad de hacer alianzas al interior de la convención para concordar ciertos contenidos básicos y mínimos. Y por ahí hay muchas derivadas, ¿no? Desde la perspectiva de la política de la identidad también se han hecho muchos análisis, de la política identitaria. Algunos filósofos, cientistas políticos han dicho que si alguien quiere estudiar los efectos distorsionadores de la política identitaria, tiene que estudiar el caso chileno y la Convención Constitucional. Yo estoy no tan de acuerdo con eso, creo que hay algo de razón, pero que creo que también el análisis todavía está en desarrollo. Por ahí podría señalar, ¿cierto?, en resumen, algunas de las razones que creo yo llevaron al fracaso de la convención, pero también hay otras que tienen que ver con los sectores conservadores, con los poderes económicos, con las fake news. Por cierto que las fake news, y a mí me tocó enfrentarlas en el proceso de campaña, tuvieron un peso importante. Mi trabajo como convencional o como ex convencional ya en el proceso de campaña estuvo centrado en parte importante en derribar las noticias falsas. Eso es muy cierto. Pero creo que ese es un factor, ¿no? Y que cierto sector de la izquierda se extravía un poco cuando pone toda la responsabilidad solo en causas externas y no se hace una autocrítica que puede ser dolorosa, pero que es necesaria hacerla para el proceso que viene en Chile, pero también para poder compartir experiencias desde los propios errores con otros países de Latinoamérica y el mundo, ya que hoy día en todas partes se está cuestionando el pacto social, la razón para continuar viviendo juntos. Aprovechando la cuestión que traes de las fake news y de la comunicación, ¿cómo valoras el peso de las fake news y el peso de la comunicación durante los trabajos de la Constituyente para que no lograsen mantener a la gente más cercana de la Constituyente, los procesos, las discusiones? Porque hubo diversas transmisiones, la gente podía acompañar online, pero no solo ese trabajo de comunicarse, pero comunicar qué estaban diciendo, qué estaban trabajando, cómo la cosa seguía. Sí, la comunicación política es muy importante. Hay gobiernos que fallan, que comienzan muy bien de acuerdo a los resultados electorales, pero que fallan, ¿no? Y que tienen muy buenos programas y que fallan en la comunicación política. Un aspecto de los problemas de comunicación política dice en relación, creo yo, con los problemas de diseño. Es decir, si tú constituyes un órgano que es muy heterogéneo, vas a tener distintas vocerías que no van a hablar lo mismo y por tanto no vas a tener una voz institucional que enfrente a la ciudadanía y que comunique a la ciudadanía el trabajo del órgano, de la institución. Y eso fue lo que pudimos ver tempranamente, que había muchas vocerías, ¿no? Que si bien había transmisión online del trabajo de las comisiones y del pleno de la convención, también podría decir, hay que tener ojo con que a pesar del auge de las redes sociales, hoy día no todo el mundo está ahí, ¿no? Sobre todo las personas mayores, las personas de los sectores rurales, etc. Pero uno de los aspectos problemáticos de la comunicación tenía que ver con la heterogeneidad y la falta de una voz institucional. Durante mi estadía en la mesa de la convención, intentamos institucionalizar las comunicaciones de la convención, creando una secretaría de comunicaciones, tratando de ordenar las vocerías. Yo creo que ahí los problemas de diseño, es decir, una convención muy heterogénea, va a llevar a que la comunicación también sea heterogénea. Por otra parte, hay factores externos también, ¿no? Una alta concentración de medios en Chile, en las manos de unos pocos, lleva a que las comunicaciones estén pauteadas por los intereses económicos. Y la Convención Constitucional, en sus discusiones, en el contenido de la Constitución, efectivamente venía a reordenar estas relaciones de poder. Tenía normas que, por ejemplo, directamente hablaban de la concentración de medios y decía que esta concentración debía democratizarse, o sea, que los medios debían democratizarse. También la derecha más dura, que no alcanzó el tercio de bloqueo ya para la generación de normas constitucionales al interior de la convención, entró con una misión muy clara a la convención. Es decir, mientras la izquierda, que tenía
más de 2/3, que tenía la posibilidad de deliberar y concordar el contenido de la Constitución sin recurrir a los votos de la derecha, decía desde A hasta Z, y la derecha tenía un discurso mucho más homogéneo, muchas veces derechamente mintiendo e instalando con claridad ciertas líneas discursivas. Yo creo que hubo errores de comunicación que le costaron muy caro a la convención y que explican también en una medida la derrota. Y se dedicaron a instalar muchas noticias falsas. Es decir, tomaban partes de frases o discursos de algunos constituyentes más inexpertos, declaraciones en redes sociales, entrevistas en medios, y las distorsionaban. Las discusiones se estaban dando en las comisiones, es decir, faltaba que todavía las discusiones llegaran al pleno y se zanjaran definitivamente para ver si se convertían en norma o se desechaban, y la derecha y los productores de noticias falsas transmitían a la ciudadanía aquellas cuestiones que se habían conversado en comisión, ¿no? Y decían, esto llegó al texto de la nueva Constitución, ¿no? Y también hay que decir que en muchos casos no era tan difícil generar estas noticias falsas debido a la inexperiencia, a la irresponsabilidad de la izquierda más radical. Y la propuesta, por ejemplo, de que los hongos llegaran a la nueva Constitución, que el reino fungi tuviera protección constitucional, o que los símbolos patrios no estuvieran en la Convención Constitucional. Y ahí hay un error fundamental, que yo creo que la gran parte de la izquierda erró en la lectura, si se quiere decir, sociológica de la sociedad chilena. Se me había olvidado plantear esto, pero yo creo que ahí hay una gran razón de la derrota y del fracaso de la Convención Constitucional, que una parte importante de la izquierda no entendió que la composición de la Convención Constitucional obedecía a ciertas reglas, y que unas reglas producen un resultado de integración y que otras reglas producen otro resultado. Me refiero a las reglas electorales. Y no entendió que la realidad de la Convención no era la realidad del país, que era la realidad que había sido filtrada por estas reglas electorales. Una gran razón, yo creo, del fracaso. Errores de lectura política, sociológica, cultural de un país conservador como el chileno. Sobre las noticias falsas, me gustaría que comentaras un poco sobre cuáles han sido las fake news que tuvieron más incidencia sobre el debate. Sí, yo creo que hay varias fake news que tuvieron mucha incidencia y que calaron muy hondo, sobre todo en sectores con menos educación del país, ¿ya? En el sur, que es más conservador, en los sectores rurales. El primero, pero primerísimo, dice relación con la vivienda propia. El texto de la Constitución por primera vez reconocía el derecho social a la vivienda, digna y adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no? En línea, pero calcada con ONU Habitat, por ejemplo. Pero calcadísima. Sin embargo, lo que se instaló en la opinión pública era que si se aprobaba la nueva Constitución, a las personas le iban a expropiar la vivienda, o que le iban a instalar una familia migrante forzosamente si uno tenía una habitación desocupada en la vivienda, o en los sectores rurales. Yo escuché todo esto, no lo leí, lo escuché de los electores cuando yo le iba a pedir el voto de la ciudadanía. O en los sectores rurales, que si tú tenías un predio de más de 5.000 metros cuadrados, entonces el resto, el Estado iba a disponer de él para la construcción de viviendas. En primer lugar, podríamos identificar esa noticia falsa, la que dice relación con la vivienda propia, en un país donde culturalmente la vivienda propia es un sueño muy importante, es un anhelo muy arraigado, ¿no? La vivienda como vivienda propia, no el lugar para vivir bajo otro título o modo contractual, ¿no? Sino que en propiedad.
pero otras noticias falsas decían relación con cuestiones del ámbito simbólico y que dicen relación con el Estado-Nación, ¿no? Con el Estado-Nación unitario. Por ejemplo, que la nueva Constitución eliminaba los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional. Si bien es cierto, eso estuvo en duda en algún momento dentro de la convención, y más de alguna constituyente dio declaraciones desafortunadas que eran muy personales y minoritarias, lo cierto era que en el texto definitivo sometido al plebiscito estaba clara y detalladamente el reconocimiento de los símbolos patrios. Otras noticias falsas, por dar un tercer ejemplo, decían relación con los grupos religiosos. Y el cierre de templos, el no reconocimiento de libertades religiosas, de la libertad de culto. Yo escuchaba y me preguntaban, ¿es verdad que ahora los evangélicos no van a poder predicar en las plazas? Y eso era absolutamente falso. Es decir, teníamos un texto que era mucho más robusto que el anterior en el reconocimiento de la espiritualidad y de la libertad religiosa. Solo se le ponían límites en términos de una administración proba de los recursos de las iglesias y otro tipo de materias que venían a responder a también la crisis de legitimidad que estaban viviendo las iglesias por malversación de fondos y todo eso. ¿Y alguna fake news sobre Venezuela? ¿Cómo han sido los debates presidenciales en Brasil, en Chile, en Colombia? Eso era yo creo que eso era parte del metarrelato del discurso del rechazo. Que si Chile aprobaba esta nueva constitución, Chile se iba a parecer mucho más a Venezuela, ¿no? Y además de ese fantasma o miedo, ¿cierto? Esa caricatura que se hace de nuestros países comparando realidades que no tienen nada que ver la una con la otra, que tienen parentesco, pero no son sinónimas, no son exactas, no son idénticas. También, además de eso, el miedo a la inmigración. A propósito de lo de Venezuela, otra noticia o parte del metarrelato del rechazo tenía que ver con que si se aprobaba esta nueva constitución, los inmigrantes iban a tener más derechos que los chilenos y las chilenas. A propósito de lo de Venezuela, me acordé de eso. Y la gran carga de inmigración venezolana que tenemos en Chile. Era algo que eran fake news o mentiras muy bien pensadas por lo sencillas y eficaces. Ahora pensando un poquito más en la coyuntura actual, ¿cómo piensas que el rechazo ha afectado el gobierno Boric y si ha ganado terreno a la oposición desde entonces? Yo creo que, para responder en sencillo, sí ha afectado el gobierno de Gabriel Boric y sí la derecha ha ganado terreno desde la victoria del rechazo. Yo creo que sí, a pesar de que la victoria del rechazo obedece a muchas más razones y va mucho más allá de la derecha, ¿no? Parte del centro se organizó también para hacer campaña por el rechazo, y también parte de la centroizquierda también, actores históricos de la centroizquierda abogaron por el rechazo, y eso da cuenta de que el triunfo del rechazo no es el triunfo de la derecha, ¿no? En sí, ha ganado terreno y ha afectado al gobierno de Boric porque tempranamente se ligó el éxito del gobierno de Boric al éxito de la Convención Constitucional y el proceso constituyente, ¿no? Habían distintas opciones al interior del mismo gobierno, distintas tesis respecto de la estrategia y de las tácticas que había que seguir. Un sector decía, no hay que ligar el triunfo de el éxito o fracaso de la convención al gobierno, porque el gobierno debe seguir gobernando después del plebiscito del 4 de septiembre. Y otros decían, tenemos que, ante esta coyuntura histórica y esta posibilidad histórica de por fin derrotar la constitución de Pinochet, entonces debemos poner el gobierno
de alguna manera u otra, cumpliendo con los límites legales y constitucionales del gobierno, ¿no? A disposición de este proceso constituyente para hacer pedagogía, todo lo que no hizo el gobierno de Piñera para el plebiscito de entrada, por ejemplo, la elección de convencionales o la primera parte de la convención constitucional. Y si bien el gobierno de Gabriel Boric fue electo con un Congreso debilitado, ¿no? Un Congreso muy dividido, yo creo que el triunfo del rechazo vino aún más a fortalecer en términos discursivos a la derecha. Efectivamente, sí. Algo que, bueno, se me ocurrió preguntarte ahora es sobre sectores de la centroizquierda que apoyaron el rechazo. Incluso me acuerdo del lema de Una que nos una, y también el surgimiento del movimiento que ahora se están organizando como partido, el Amarillos por Chile. ¿Podría comentarnos un poco sobre esto? Sí, se les vio como traicioneros por parte de la izquierda, pero insisto en que, al menos desde mi perspectiva del análisis político y de la acción política, yo creo que ellos tenían legítimo derecho a evaluar el trabajo de la convención. Y no lo he dicho, y aquí sumo otro factor de la derrota. Habían contenidos muy buenos de esta convención, de esta constitución, perdón, del producto de la convención. Habían contenidos muy buenos, pero habían contenidos que no debían estar en la nueva constitución y que generaban algunos problemas. De eso había que hacerse cargo, ¿no? Nosotros decíamos que de eso había que hacerse cargo posteriormente en el juego democrático, ¿no? A través de la reforma de esta constitución. Yo era parte de aquellos que decían aprobar para reformar, ¿no? Yo no creía que la constitución que habíamos hecho era un objeto bíblico, un libro bíblico, sagrado, intocable, una caja de Pandora con solución a todos nuestros problemas, no, en ningún caso. No era perfecta, en ningún caso. Y desde esa perspectiva insisto en que ellos tenían legítimo derecho a hacer una crítica a la constitución creada por esta convención de la que yo fui parte, porque habían algunos problemas que muchos de los que participamos identificábamos también. Votamos en contra, pero no habíamos logrado obtener el tercio de bloqueo. Ahora, más allá de la convención, los partidos están en crisis, las democracias están en crisis, la alta fragmentación de las fuerzas políticas no le hace bien a un país o a la gobernabilidad de un país. La democracia cristiana se está desfondando. El centro político en una democracia polarizada se ha desfondado también, ¿no? Y estas fuerzas aspiran a ocupar ese centro político que tradicionalmente era ocupado por ejemplo, en Chile, la democracia cristiana, ¿no? Y creo que es necesario llenar el centro político, es necesario establecer puentes entre la izquierda y la derecha. El Partido Socialista se ha ido transformando poco a poco también en un puente al interior de la convención. El colectivo socialista lo fue, ¿no? Creo que estas fuerzas no sé qué éxito van a tener en términos de si van a lograr los requisitos legales para constituirse, pero yo creo que obedecen a eso, a que el centro político hoy día en Chile no está tan bien ocupado. El PDG, que es un partido más bien populista, a propósito y esto es muy reciente, ya nos metimos en la contingencia, a propósito de la elección del presidente de la Cámara de Diputados, hace muy pocos días esta semana, se fragmentó ya, ¿no? Entonces necesitamos partidos robustos y necesitamos menos partidos. Pensando desde que hubo el rechazo, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Y habrá una nueva elección de constituyentes? ¿Cómo va a pasar este proceso una vez que hubo una decisión en 2020 para tener una nueva constitución? ¿Cómo va a pasar este proceso? Me encantaría tener una bola mágica y poder leer el futuro. Les puedo contar cómo va hasta aquí la discusión, a 2 meses, ¿no?
a 2 meses del plebiscito y de la derrota. Se han acordado 12 bases institucionales o bordes para este proceso ante el miedo de un proceso que nuevamente tenga aspiraciones refundacionales, ¿ya? Estos 12 bordes o 12 bases institucionales han sido acordadas en el Congreso por el amplio espectro del Congreso, de izquierda a derecha, salvo, entiendo, el Partido Republicano, que se ha restado, ¿no? Que son defensores de la Constitución de Pinochet y que no quieren que esa Constitución sea cambiada. El resto de los partidos ha consensuado estos 12 bordes institucionales y está pendiente el órgano redactor y el itinerario, ¿no? Del proceso. ¿Cuándo se van a elegir quiénes redactarían esta nueva Constitución? Y como está pendiente el órgano, no hay seguridad de que sea un órgano 100% electo, ¿no? Entonces no tenemos ninguna seguridad ni un determinado contenido, ¿no? Ni de la legitimidad democrática de origen que tendría esta nueva Constitución. Solo tenemos hoy día claridad respecto a estos 12 bordes, entre los cuales, por ejemplo, se establece que Chile será un Estado unitario, descentralizado, ¿ya? Echando por la borda la posibilidad de que sea un Estado regional o que avance a otro tipo de organización territorial del poder, ¿no? Como sería un Estado federal, ¿no? Yo en todo caso no soy partidario de eso. Creo que no se aviene con la historia y la tradición chilena un Estado federal, pero se pone ese límite. La división de poderes también, ¿no? Que va a haber un ejecutivo, un legislativo y un judicial, independientes y diferenciados entre sí, y un ejecutivo con iniciativa exclusiva en materia de gasto fiscal, ¿ya? Por otra parte, se establecen también que la bandera, el himno nacional y el escudo son emblemas patrios como base de esos acuerdos. El derecho a la vida como un derecho fundamental y una concesión también a los sectores más conservadores. El derecho a la vida estaba en el borrador de nueva Constitución, los emblemas nacionales estaban en el borrador de nueva Constitución, la división de poderes estaba en el borrador de nueva Constitución, lo que sí se desdibujaba la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gasto fiscal. Entonces, ¿qué tenemos? No quiero entrar en el detalle de esos 12 bordes, para dar una idea de lo que se está acordando en el Congreso. Tenemos esos 12 bordes o bases institucionales, pero no tenemos claridad ni del órgano ni del itinerario. Lo último que se ha acordado es que no será la Corte Suprema, como en el antiguo proceso constituyente, como en el caso de la Convención, quien tendrá a su cargo supervigilar el trabajo, ¿no?, de la Convención, sino que será un órgano externo compuesto hasta aquí, ese número podría cambiar, por 12 juristas, 6 hombres y 6 mujeres, quienes tendrán a su cargo la misión de fiscalizar el cumplimiento y hacer control de admisibilidad para el respeto de estos límites o bases institucionales. La plurinacionalidad también, se me olvidaba, que fue uno de los temas más debatidos y uno de los temas que generó más rechazo, incluso dentro de los pueblos originarios, que fueron a votar. La plurinacionalidad también se echa por la borda, se dice que Chile está constituido por una nación que está integrada por esa única nación, por los pueblos originarios. Por dar ejemplo de alguno de las bases institucionales que hasta aquí se han acordado en el Congreso. Ya, y pasando a nuestra última pregunta. En la conversación anterior que tuvimos con Ricardo Montero, él destacó varios puntos sobre asuntos, sobre las relaciones exteriores que a nosotros nos interesa bastante como grupo de investigación de relaciones internacionales, el regionalismo. Los puntos que son la paradiplomacia, las Fuerzas Armadas, la América Latina como zona prioritaria de la política exterior, incluso la plurinacionalidad, como recién habías comentado. ¿Cuáles son las perspectivas de mantener estos puntos en la Constitución que se va a redactar ahora, que todavía no sabemos qué contenido se va a mantener y cómo se va a
cómo será la forma ahora. Sí, efectivamente, si respondiera de la misma forma anterior, ¿no? Como no tenemos claridad acerca ni del órgano, ni se va a hacer 100% electo, ni del itinerario constitucional, no tenemos, por tanto, claridad acerca de los objetivos, perdón, los contenidos. Tenemos claridad acerca de, hasta aquí, insisto, de estos 12 bordes o bases institucionales. El proyecto de nueva constitución de la convención tenía varios elementos interesantes como los que tú mencionas, ¿no? Si comparamos aquello con lo que existe en la actual constitución, en la constitución de 1980, hoy día no hay muchas pautas para llevar las relaciones internacionales o la política exterior. En el artículo 32 de la actual constitución, que es el que establece las atribuciones especiales del presidente de la República en el contexto de un sistema presidencial, ¿cierto? Solamente se dice que este designa embajadores, ministros diplomáticos y representantes ante organismos internacionales, y en segundo caso, en el numeral 15 de este artículo 32 señala que el presidente de la República es el que lleva la política exterior y lleva adelante la negociación de los tratados internacionales. No señala mucho más allá de eso, explícitamente. Uno podría reconstruir dogmáticamente con el resto de la Constitución las pautas que tiene un presidente chileno para llevar adelante la política exterior o las relaciones internacionales. A diferencia de esta Constitución actual, como tú señalabas, el proyecto de nueva Constitución avanzaba importantemente en establecer el multilateralismo, la importancia de la democracia y los derechos humanos, estableciendo además como zona prioritaria a Latinoamérica para las relaciones internacionales, y estableciendo también el deber o la aspiración o el principio de que Chile promoviera la paz, ¿cierto?, en la región y esta región como una zona libre de violencia, además de aspirar a la integración en Latinoamérica en todos los niveles, cultural, social, productivo, decía la nueva Constitución, además de los elementos de paradiplomacia que habían en términos de las atribuciones constitucionales de los gobiernos regionales, las regiones autónomas, ¿no? Y otros elementos que había. No tenemos seguridad de que nada de eso pueda quedar. Yo estaba de acuerdo con la mayoría de esos elementos, algunos consideraba que eran innecesarios. Yo creía que lo que era el artículo 14 de este borrador era muy importante porque ahí se establecían los principios, pero que habían cosas que estaban después de más, ¿no? Que es una crítica en todo caso que yo sostenía de forma integral. Era una constitución demasiado larga, ¿no? Incluso desde el punto de vista electoral era difícil que la mayor parte de la población pudiera leer esta nueva constitución para votar informadamente y entenderla porque era muy extensa. Antes de finalizar, y bueno, considerando que esa era la última pregunta, pero de hecho me gustaría preguntarte algo. ¿Cuál ha sido la principal lección de la Constitución y del rechazo? ¿Cuál ha sido la principal lección que han tenido desde entonces? Yo podría hablar por la reflexión que yo he hecho. Yo creo que hay que tener cuidado con las lecturas. Primero, hay que tener cuidado con los diseños institucionales. Son muy importantes. Nadie sabía cómo diseñar un proceso constituyente. Estábamos en una tremenda crisis donde Chile se estaba quemando. Había que dar una solución institucional y darle un cauce institucional al conflicto social. Pero no se logró el mejor diseño, creo yo. Y esa no es una responsabilidad que yo creo que han asumido los actores políticos de los poderes constituidos, porque hoy día somos nosotros los culpables de este fracaso. Según esa lógica, según la lógica de los poderes constituidos. Entonces yo diría que tener mucho cuidado con los diseños institucionales, los partidos políticos, las fuerzas políticas y la izquierda, porque a mí me interesa lo que haga la izquierda, ¿no? La centroizquierda. Cuidado con las lecturas de la realidad social y política de un país. O sea, en términos marxistas, si se quiere poner en esos términos, hay que construir las condiciones para el cambio, las condiciones materiales para el cambio.
El cambio no se da solo discursivamente, la transformación de la sociedad, o por una determinada elección. Son más profundas. Fortalecer el diálogo intergeneracional creo que es sumamente importante. También. Dentro de los partidos, en la sociedad misma, para lograr pactos sociales que sean representativos de toda la sociedad. Entonces, yo creo que no hay una única lección, pero yo diría que por ahí hay claves para no repetir errores. Fortalecer los partidos políticos, no suplantar su rol. Lamentablemente entramos en ciertas paradojas porque las crisis políticas también son por crisis de la representatividad y la representación. Entonces, llegamos a esos momentos de crisis política con partidos muy desfondados o partidos muy delegitimados. Entonces, surgen estos sucedáneos de representación política para precisamente darle un poco de tiraje a las democracias en esos momentos de crisis. Pero una vez que eso sucede, hay que continuar fortaleciendo los partidos políticos, creo yo, y repensar las militancias, y bueno, tanto que se podría señalar. Yo diría diseño, lectura, diálogo intergeneracional, lectura social, cultural, política de un determinado país, de una determinada realidad. ¿No? Antes que terminemos, le pregunto si le gustaría hacer algún último comentario, dejar un último mensaje que crees que no preguntamos en este momento. No, yo creo que el caso chileno es un caso digno de estudio y que de los errores se aprende. Los errores cuestan caro en política, cuestan caro sobre todo cuando se desperdició una oportunidad histórica de cambiar una constitución dictatorial que se hizo con fuego y sangre, sin participación, sin condiciones democráticas mínimas. Pero creo que eso va a llegar más temprano que tarde. Las encuestas actualmente señalan, tanto el panel ciudadano, creo que es el nombre de una, que un 66% de la población, o de los encuestados y las encuestadas, dicen que sigue vigente la aspiración de una nueva constitución, la necesidad de una nueva constitución. La CADEM, a principios de este mes, si no me equivoco, también, 65% de las y los chilenos consideran necesaria una nueva constitución. Y hay otros estudios por ahí de universidades que tienen cifras distintas, pero sigue vigente esa lucha. Ahora, en síntesis y para terminar, creo que la gran lección, ahora si volviera a responder la pregunta que me hicieron recién, tiene que ver con lo siguiente, con las regresiones conservadoras. Cuando la izquierda se equivoca en sus lecturas, cuando hay malos diseños, pero sobre todo pensando en la responsabilidad que nos compete a nosotros como izquierda en Chile, en Latinoamérica. Cuando se equivoca en sus lecturas, en sus programas, en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio del poder, teniendo una tremenda oportunidad, lo que viene después es una regresión conservadora. Y la afectación de los derechos, de las libertades y de la democracia. Entonces, creo que eso es vital y podría ser, quizás, no sabemos, falta tiempo para analizar, falta tiempo que transcurra, pero creo que esa podría ser quizás la gran lección. Y cómo enfrentamos ahora lo que vendrá. Y sus efectos más allá del proceso constituyente, sino que en la democracia chilena y en nuestros vecinos. Muchas gracias, Pedro, por este tiempo acá con nosotros. Fue un gusto tenerte para esta discusión. Creo que va a ayudar a mucha gente que comparte con nosotros este interés por el regionalismo. Entonces, muchas gracias y esperamos que en un breve momento podamos charlar de una nueva constitución en Chile en un nuevo momento. Nosso episódio chegou ao fim. Agradeço a todos que nos escutaram pelo Spotify ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser ler nosso dossiê na íntegra, assim como acessar nossos conteúdos, entre no nosso site observatório.rep.org.
Vocês também podem seguir nossas redes sociais e acompanhar as novidades e trabalhos do grupo através do Twitter, do Facebook, do LinkedIn e do nosso Instagram. Até o próximo episódio!